el tipo de vacuna clásica, que contiene un virus inactivado. O sea, es un virus que tiene la característica de que no puede producir enfermedad, pero sí puede inducir en el cuerpo de la persona a la cual se le inyecta la producción de anticuerpos contra el virus responsable del COVID-19. Los anticuerpos que se forman a consecuencia de la vacunación con Sinopharm son varios anticuerpos, no es un solo anticuerpo, hay varios anticuerpos. Algunos de ellos destinados a la parte de la punta, digamos, de la espiga, que es donde se conecta el virus con la superficie de las células que va a atacar, pero también anticuerpos contra otras partes del virus. Esto lo hace un fármaco, por llamarlo de alguna manera, que reproduce, en cierto modo, el tipo de anticuerpos que genera la misma enfermedad. Porque indudablemente se trata de una vacuna con el virus de la enfermedad, pero al cual se le ha quitado la posibilidad de reproducirse, y más bien se lo ha inoculado en una cantidad suficiente para inducir una respuesta de producción de anticuerpos. Esa es la característica de la Sinopharm. En el caso de la vacuna de Pfizer, es muy diferente. En el caso de la vacuna de Pfizer, se ha diseñado una molécula que solamente va a inducir la producción de anticuerpos contra la zona del virus que se une a las células del cuerpo. En otras palabras, muy específica, completamente específica. Es decir, hay una zona en la proteína S, en el espiga, lo que es la puntita del virus, esas salientes que todos hemos visto en diversos gráficos, que es la que se une con la célula. Y contra esa pequeña proteína, contra eso se produce el anticuerpo. En ese sentido, yo hago el parangón comparativo, que en el caso de la vacuna Pfizer es como si te enfrentaras a un guante de box, ¿correcto? Es como un guante de box, como si fuera el guante de Mike Tyson, ¿no? Pero en el caso de la vacuna Sinopharm, es como si te enfrentaras a un boxeador de artes mixtas, ¿no? Donde entra pues patadas, puñetes, codazos, cabezazos, ¿no? Entonces ataca diferentes partes. La vacuna Pfizer, por ser muy específica, ser justito contra la zona que se une a las células, es una vacuna que va a tener una gran posibilidad de evitar contagios. En el caso de la vacuna Sinopharm, no es así. Lo más probable es que no se eviten tantos contagios como con la Pfizer, pero lo que sí vas a tener es una formación de anticuerpos de muy diversa índole, que también van a ser muy útiles, y por eso es que los resultados son favorables, evitando hospitalización, evitando desaturación, ingresar a UCI, etcétera. Y ahora, doctor, tengo una duda, y es que si bien es cierto, en Radio Sicuani publicamos una información que usted brindó hace algún tiempo, indicando que si bien es cierto el coronavirus, la COVID-19, esta enfermedad, empieza con síntomas de gripe, pero termina desarrollando, si no me equivoco, cuadros de trombosis. ¿Esto es cierto? O sea, ¿es una enfermedad más cardiovascular que respiratoria? Eso es cierto. Desde el inicio de la epidemia, se supo que el virus atacaba unos receptores que se llaman receptores AC2, y esos receptores tienen que ver directamente con el funcionamiento del aparato circulatorio. Básicamente son receptores que permiten relajar, digámoslo así, la musculatura vascular, a diferencia de unos receptores contrapuestos que son los que ahora le llamamos AC1, que hacen lo contrario. Es un mecanismo de compensación dentro del aparato circulatorio. Y ese virus se le ocurrió, por decirlo de alguna manera, atacar justamente esa posición. Por eso es que en algún momento incluso se discutió si se debía tratar a los hipertensos con algunos medicamentos que estimulaban este tipo de receptor. Al final eso se elucidó que no era de la mayor importancia, pero lo que sí es cierto es que en el COVID-19 uno de los órganos
objetivo, los órganos diana, como le solemos llamar, es el corazón y las arterias y las venas. Se producen cuadros de carditis COVID, que son muy comunes, generan dolor crónico en el pecho, pueden estimularse los infartos cardíacos, los infartos cerebrales, los procesos de arritmias cardíacas, los procesos de trombosis venosa, incluso el embolismo pulmonar. Entonces, efectivamente, es una enfermedad que los cardiólogos hemos tenido que abordar, incluso por el tema del tratamiento, que incluye anticoagulantes, que los médicos especialistas en cardiología dominamos. Doctor, sí, efectivamente. Y es que para contextualizar un poco más esta información, la trombosis es básicamente, en términos simples, son coágulos en la sangre, y el tratamiento tratamiento pues básico para la trombosis es medicamentos anticoagulantes como la enoxaparina. Le comento que en Sicuani se ha utilizado bastante enoxaparina para tratar, en uno de los momentos más graves de la pandemia acá, para tratar pues cuadros de COVID. Y cómo usted, mejor dicho, ¿hay alguna información respecto a posibles efectos adversos o ahora resultados del tratamiento con enoxaparina en pacientes COVID? Sí, ha sido una de las grandes ayudas que hemos tenido durante la pandemia para poder controlar estos cuadros y también para prevenir cuadros de complicación del COVID. Las complicaciones más temidas justamente son las complicaciones cardiovasculares, ¿no? Y por eso la enoxaparina, y no solamente la enoxaparina, también se ha apelado a otro tipo de anticoagulantes, han servido muchísimo para poder evitar el curso minoso y la muerte por causa de COVID. Perfecto. Doctor, y ahora hay un detalle. Como ya lo había anunciado más antes, el día de hoy pues se vacunó el primer médico, el jefe de emergencia desde el Hospital Arzobispo Loaiza, con su tercera dosis, esta vez con la dosis de la farmacéutica Pfizer. ¿Hay investigaciones o hay estudios? ¿Cómo es que la gente tiene que entender si es que va a necesitar o no es necesario una dosis de refuerzo, y cómo es que se daría, por favor? Claro que sí. Los refuerzos son la regla en materia de vacunación. Para cualquier tipo de enfermedad, todos sabemos que cuando las personas nacen, a los bebés se les pone sus vacunas y después de un tiempo hay que ponerle refuerzos de la mayoría de las vacunas que se le han puesto inicialmente. Esa es la regla, así que no debería a nadie sorprenderle que existan refuerzos. Porque, quieraslo o no, pasado un tiempo, los anticuerpos que se inducen a través de la vacunación van decayendo en la sangre, van reduciendo su cantidad en la sangre. Y por lo tanto, es lo más natural el tener que apelar a un refuerzo. Entonces, en ese sentido, no debe sorprendernos. Se ha demostrado que en promedio, cuando una persona recibe una vacunación con, por ejemplo, la Sinopharm, el periodo de duración de los anticuerpos aproximadamente en cantidades suficientes para neutralizar completamente el virus van entre 4 y 6 meses. Y que en el caso de la Pfizer, más o menos eso demora 6 a 8 meses. También se ha visto que, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad, es decir, el propio COVID, si tú tienes una enfermedad leve, los anticuerpos pueden durarte aproximadamente 4 meses, 4 a 5 meses. Que cuando la enfermedad es leve dura ese tiempo, pero cuando es moderada dura un tiempo mayor, ya entre 6 meses y 1 año. Y si pasa a un grado severo, los anticuerpos te van a durar aproximadamente 1 año. Como puedes ver, depende también de qué grado fue tu enfermedad, y en el caso de las vacunas, de qué tipo de vacuna recibiste. Entonces, de acuerdo a estos estudios, se ha visto por conveniente que ciertas poblaciones, sobre todo aquellas que están más expuestas a contagiarse, a volver a padecer la enfermedad o presentarla, deberían recibir refuerzos. Y el refuerzo está indicado ya con vacunas que muchas veces tienen que ser diferentes a la vacuna original. Esto, que se llama diversificación vacunal, que se conoce también como vacunación heteróloga, genera cantidades mayores de anticuerpos. Por ejemplo, lo que más he estudiado es a propósito de una vacuna que se llama AstraZeneca.
Y esta vacuna tiene un problema, que es que en algunas personas, sobre todo mujeres en edad fértil, les ha producido cuadros trombóticos. Es una proporción muy pequeña, por cierto, pero a estas personas se les ha producido este tipo de problema. Entonces hay la necesidad de darles una alternativa, de darles otro tipo de vacuna. Y por eso se apeló a vacunas como Pfizer, como Moderna, para ser el reemplazo de la segunda dosis. Ese es un Doctor. primer Tengo ejemplo. una duda acá. Por ejemplo, si yo he recibido ya tengo mis dos dosis de la vacuna de Pfizer, ya me han vacunado, tengo mi esquema de vacunación completo, por ejemplo, hace 2 meses, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que nuevamente a mí me vacunen esta vez? O mejor dicho, ¿con qué vacuna y después de cuánto tiempo me estarían dando la dosis de refuerzo? En el ejemplo de Perú, por ejemplo. Pfizer tendría que ser después de 6 meses. Es lo que se ha recomendado internacionalmente por el Centro de Control de Enfermedades, eso se llama el CDC, o Center for Disease Control de Estados Unidos, y ha aprobado ya la Pfizer con dosis de refuerzo a los 6 meses. En el caso de las vacunas de Moderna y Johnson, que todavía no llegan al Perú, ni siquiera Estados Unidos ha aprobado todavía ese refuerzo. Pero sí para Pfizer ya se acepta que a los 6 meses es el momento adecuado. Ahora, no para todas las personas. ¿Con qué marca sería? Ya, para las de Pfizer, con la misma Pfizer. ¿Ok? Para los que han recibido AstraZeneca, se ha recomendado, como te digo, la de Pfizer. Aparentemente, si tú usas, por ejemplo, AstraZeneca como primera dosis y le pones Pfizer la segunda, multiplicas al doble la cantidad de anticuerpos que si solamente pusieras 2 veces AstraZeneca. Si, por ejemplo, pusieras primero una AstraZeneca y luego una Pfizer, y luego le pusieras un refuerzo del Pfizer mismo, multiplicarías hasta por 7 la cantidad de anticuerpos. Entonces, eso es lo que va viéndose. Hasta ahora los refuerzos que más se están viendo son con Pfizer, que es la más popular, digamos, la más difundida, ¿no? Hay un estudio que se hizo con una tercera dosis con Sinopharm y no fue tan conveniente. Por ese motivo es que ahora estamos ya prácticamente convencidos que los refuerzos van a tener que hacerse con vacunas tipo Pfizer o Moderna, que son de RNA mensajero. Perfecto. Doctor, ha quedado muy clara la información y pues nuevamente reiterar, las personas que ya han recibido sus dosis completas tendrían que recibir su refuerzo dentro de los próximos 6 meses. El día de hoy se está empezando con los médicos, con el personal asistencial en el Perú y más o menos usted calculará cuándo empiece la vacunación pues con esta dosis de refuerzo a la población en general. Bueno, yo creo que en realidad lo que va a quedar al final es que todo el mundo va a tener que recibir, como te repito, la vacunación de refuerzo. Hoy día se hace con los médicos, ¿no es cierto? Pero en realidad tú sabes que este es un proceso, es algo progresivo. Y dada la cantidad de vacunas que ha adquirido el Estado, y que están obviamente llegando lamentablemente de a pocos, tendrá que ser usado pues, de manera racional, con la misma racionalidad que se ha hecho la vacunación bajando los grupos etarios, ¿no? Pero calcularlo, estimarlo en este momento no me animaría a darte una fecha, pero lo que sí les puedo decir es que la vacunación de refuerzo es necesaria y que tarde o temprano creo que todos van a tener que recibir refuerzo. Muchas gracias, doctor Ricardo Santos. Y otro detalle, si la población tiene dudas sobre el COVID o alguna referencia pues a nivel cardíaco, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Tiene usted algunas redes sociales donde lo puedan ubicar a usted? Sí. Yo tengo un canal en YouTube, tengo un canal en Vimeo, pero creo que lo más práctico es el Facebook, ¿no? Hay una página que yo tengo ahí que es Ricardo Santos Cardiología y en esa página yo publico constantemente documentación e incluso videos que tratan de explicarle a la población cómo va el avance del COVID-19. Así que tanto en temas de cardiología como en temas de COVID-19. Así que me tienen a sus órdenes ahí dispuestos y también pueden comunicarse al teléfono que figura ahí, que es el 9292928899. Me pueden mandar sus mensajes por WhatsApp y yo puedo absolver algunas inquietudes que tenga la población y agradezco por sí, Alexander, por la entrevista.
Muchas gracias, doctor Ricardo. Pues será hasta otro momento y no dude que lo vamos a volver a buscar porque la población todavía tiene dudas respecto a las vacunas que se están inoculando en estos momentos en Sicuani. Ya se arrancó con la vacunación de mayores de 18 años y todavía la afluencia no es masiva. Creo que en un momento se estigmatizó a la vacuna de Sinopharm. Como les repito, si estamos pensando solamente en cuestión de evitar contagio, podemos aceptar el hecho, creo que no vamos en contra de la vacunación, de que la vacuna de Pfizer es mucho más específica para evitar contagios, pero tengan ustedes presente que lo más importante en este tipo de enfermedad no es evitar el contagio, es evitar que los casos evolucionen a situaciones que demanden oxígeno, que demanden hospitalización, que demanden una UCI o que eventualmente la persona pueda fallecer. Y en ese sentido hay que dejar muy claro que la vacuna Sinopharm produce un resultado excelente en reducir todos estos otros parámetros, ¿no?, que están vinculados a la enfermedad y por ende ayudan a preservar la vida de quienes reciben la vacunación. Hoy por hoy, en todo el mundo, prácticamente la hospitalización de pacientes está en un 95% de los casos restringida a personas que no se han vacunado. Eso hay que dejarlo muy claro. El 95% de los casos hospitalizados que requieren oxígeno, que pueden terminar en una UCI o falleciendo, son personas que no se vacunaron. Así que hay que decirle a la población, tengan confianza, vacúnense, es lo mejor que pueden hacer para salvar su vida y la de los suyos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy amable, gracias. Buenas tardes.